A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Es el año de 1510, y en uno de los viajes de alguna isla del Caribe a tierra firme en el continente americano, todo parecía normal, salvo la presencia de un amenazante perro. El perro era conocido por todos como Leoncico, es decir, el pequeño león. El animal no desamparaba un gigantesco baúl que nadie sabía a quién pertenecía. Y cuando el barco estaba en mitad del mar, de aquel cofre salió alguien armado de casco, escudo y espada gritando: ¡Viva España! ¡Vivan los poderosos monarcas Fernando y Juana! El polizón era Vasco Núñez de Balboa, un perseguido por la misma justicia española, y el capitán amenazó con lanzarlo al mar o dejarlo en cualquier isla desierta. Pero después de una serie de acontecimientos novelescos, Vasco Núñez de Balboa pudo sobrevivir. Y más que eso, empeñado en alcanzar fama y fortuna, decidió cruzar aquella franja de tierra porque los nativos le contaron que el mar no estaba lejos. Entonces, sin respetar ninguna vida ni jerarquía, con su grupo de soldados y con la ayuda de su perro carnicero, Vasco Núñez de Balboa emprendió una dura marcha para alcanzar el océano que todavía no conocían. Después de 3 años, cuando tras la última colina se escuchaba el rumor de las olas, Balboa ordenó a sus hombres que se detuvieran, y él se adelantó para ser el primero en ver el mar. Y fue un día como hoy, 25 de septiembre de 1513, cuando aquel mar fue llamado el Mar del Sur y luego conocido como Océano Pacífico. Las principales noticias del día. Titulares. Acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur se prevé firmar en octubre. Anfitriones de Airbnb ya tienen reglamento para su operación en Ecuador. Nuevamente se difiere audiencia en casos vocales. En el segmento de opinión, la dinamitación de los partidos políticos pervirtió la democracia. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, liberalismo o populismo. Fernando Balda, carta abierta a Daniel Noboa. Noticias del día. Acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur se prevé firmar en octubre. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, propuso al primer mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, que la firma del acuerdo comercial entre ambos países se celebre la segunda semana de octubre en Seúl. Las dos autoridades se reunieron en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este acuerdo representa un paso histórico en la consolidación de la agenda comercial del Ecuador, pues proporcionará un acceso preferente a una potencia económica del mundo, con un mercado de 51 millones de consumidores. El instrumento comercial abarca un amplio rango de disciplinas de bienes y servicios, además establece un marco general que permite profundizar las relaciones comerciales y fortalecer los lazos de cooperación con énfasis en la industria, culturas y MIPYMES. Productos como el café, cacao y chocolates, banano, snack, pesca, lácteos, confites ingresarán con el 0% de arancel o tendrán una desgravación en plazos cortos. Adicionalmente, nuevos productos como cárnicos, lácteos, papas congeladas, arándanos, piña, entre otros, también ingresarán al mercado coreano, por lo que se espera un crecimiento de las exportaciones no petroleras desde nuestro país hacia Corea del Sur del 27%. Corea es conocida por su avance tecnológico. El acuerdo permitirá a Ecuador acceder a tecnologías de punta y fomentará la cooperación en áreas como la producción eficiente, innovación y reciclaje. Los mandatarios también prevén firmar un acuerdo en materia penal y de seguridad que traerá significativos beneficios al país, según el presidente ecuatoriano. Lasso añadió que Corea es un socio prioritario en materia de conservación ambiental, con el que Ecuador procura tener mayores espacios de cooperación para el desarrollo sostenible.
Anfitriones de Airbnb ya tienen reglamento para su operación en Ecuador. Este 22 de septiembre de 2023 se publicó el reglamento de alojamiento turístico en inmuebles habitacionales en el registro oficial. A partir de hoy, los anfitriones de alojamiento a través de plataformas como Airbnb tendrán que cumplir con ciertos requisitos para operar en el Ecuador. Según el Ministerio de Turismo, en el país existen alrededor de 17.000 de este tipo de anfitriones. El reglamento establece que el alojamiento turístico en inmuebles habitaciones es el recibimiento de huéspedes en forma habitual y temporal en inmuebles habitacionales a cambio de una retribución económica. El ministro de Turismo, Niels Olsen, aseguró que lo que se busca es dar seguridad jurídica a los 17.000 anfitriones que ofrecen el servicio de economía colaborativa en Ecuador. Entre los principales requisitos de operación están: número 1, realizar el registro de turismo de forma gratuita. Número 2, tener un RUC activo y sacar la licencia de actividad económica o LUAE en el municipio de su residencia. Número 3, pagar el 12% del IVA cuando se proporcione servicio a nacionales. Aplicará el 0% del IVA cuando se alquile a extranjeros. Además, durante los feriados se podrá beneficiar de la reducción del IVA a nacional al 8%. Este nuevo reglamento es para el territorio continental de Ecuador. Las Islas Galápagos se regirán por su propio reglamento. A cambio de formalizarse, los anfitriones podrán acceder a beneficios como los préstamos turísticos de hasta $20.000 con una tasa del 5% de interés. Nuevamente se difiere audiencia en el caso Vocales. En una de las salas de audiencia de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito, la mañana del 22 de septiembre del 2023 estaba prevista la audiencia preparatoria de juicio del caso Vocales. Sin embargo, la diligencia nuevamente se difirió por pedidos de última hora realizados por la vocal Maribel Barreno. En primer lugar, Barreno solicitó a través de un escrito que Macías se excuse de seguir participando en el caso. Además, la funcionaria presentó otra solicitud de diferimiento, señalando que sus abogados no podrían asistir, el uno por cita médica y el otro por otra audiencia señalada para ese mismo día. Pese a ya haber presentado esta justificación, Barreno volvió a ingresar un nuevo escrito en el que anunció un cambio de abogado, por lo que pidió un diferimiento para que su abogado conozca el expediente y pueda ejercer su defensa. Ni ella ni su nuevo defensor asistieron ni se conectaron a la audiencia. La fiscal Diana Salazar calificó esta acción como un nuevo intento dilatorio, ya que este fue el cuarto intento de instalación de la diligencia. Tras un tiempo de deliberación, el juez Macías resolvió no instalar la audiencia. También impuso una multa de 2 salarios básicos unificados a los 3 abogados de Barreno, en este caso, ya que no justificaron su inasistencia. Finalmente, Macías indicó que la audiencia se realizará el miércoles 27 de septiembre del 2023 a las 08:30. En esta ocasión se instalará sin dilaciones, dijo el juez, y adelantó que si algún abogado no asiste, la Defensoría Pública asumirá la defensa. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado subrogante, para hablar sobre el proceso de elección del próximo Contralor. Escuchemos lo que dijo. En efecto, tal como se señala, son 6 años en que la institución no cuenta con una autoridad titular. Se han dado una serie de subrogaciones por algunos escándalos en los cuales se ha visto envuelta, la institución, y esto crea un problema de legitimidad muy grande. Actualmente se está llevando a cabo el concurso para elegir finalmente a un nuevo titular, pero por decisión de un juez de Bucay, de la provincia del Guayas, este concurso ha sido suspendido a través de una medida cautelar. Entonces, se iba a dar el examen escrito el día 19 de septiembre, pero por decisión judicial este ha sido suspendido hasta que exista una resolución sobre este recurso constitucional planteado. Entonces, una vez más, el concurso que tanto se esperaba ha sido suspendido hasta que exista una decisión por parte de una autoridad judicial. Ahora, la suspensión se da por un juez de Bucay. Otra vez entran en acción los jueces de cantones con resoluciones cuestionables
pasó hace poco con el tema de la veeduría esta ordenada y dispuesta por un juez de Montecristi que tiene en vilo al Consejo de Participación. ¿Se puede hacer esto? Y esta es una voz de alerta que hay en la sociedad actual, no solamente para los usuarios del sistema de justicia, pero para la sociedad en su conjunto, porque esto es algo que genera efectos nocivos a todo el país. Es un llamado también para que la Corte Constitucional regule este tipo de acciones, este tipo de casos que se están dando, pero sí, aun cuando el concurso se está llevando a cabo en Quito, por tomar un ejemplo, es un juez de un cantón pequeñito de la provincia de Guayas el que toma una decisión con incidencia prácticamente nacional. Entonces, es así como se están dando las cosas, es quizás un abuso de las medidas constitucionales en el país, pero en el tema de Contraloría, una vez más, se suspende un concurso para finalmente nombrar una autoridad que tenga legitimidad, porque una subrogancia tras otra le va quitando legitimidad a la persona que ocupe esas funciones. Ahora, dice el Consejo de Participación, la decisión adoptada por el juez de Bucay, el juez de Bucay se llama Jorge Medina Brown, si no me equivoco, si él dispuso la suspensión hasta resolver esta acción de protección, es ilegal y contraria al ordenamiento jurídico. No se pueden presentar acciones de protección o medidas cautelares sobre decisiones de jueces constitucionales. Otra vez está poniéndose en entredicho, en tela de duda, la potestad suprema que tiene la Corte Constitucional. Y justamente es a lo que me refería antes. Creo que haría bien la Corte Constitucional en emitir una regulación, un fallo en el que finalmente se disponga cuáles son las reglas del juego, qué puede hacer un juez, qué no puede hacer un juez. Si bien existe en el Ecuador un sistema difuso de protección de derechos, no puede ser esto un pretexto para que se abusen de este tipo de medidas. Entonces la Corte Constitucional haría bien en de una vez por todas decir, esto no se puede hacer, o solamente se puede presentar acciones en ciertos lugares y regular, definir de mejor manera las reglas del juego para evitar que esto suceda. Y no solamente en el concurso de Contralor, en todos los ámbitos vemos cómo a través de acciones constitucionales se impiden concursos, se impiden que se lleven a cabo sesiones en el Parlamento y también en la vida privada. Me contaban justamente de un caso en un sindicato que una lista no quería posesionarse, no era afín a los candidatos, presentaron una acción constitucional, ya no pudo haber. Es decir que hay una inseguridad jurídica tal que se está abusando de estos recursos, de estas acciones, para encontrar una vía fácil para la consecución de los objetivos muy personales de cada ciudadano aquí en el país. María Dolores Niño estuvo también en Radio Sucesos. Ella es abogada especialista en derechos humanos. Habló sobre el conflicto del Consejo de Participación y Control Social y el Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Allen Berbera, que va a presentar o quiere presentar una medida en el sistema interamericano de los derechos humanos. A esto ya se van sumando otros vocales que aprobaron este tema de la veeduría ordenada por el juez de Montecristi. ¿Qué significa ir al sistema de los derechos humanos para evitar una destitución? A ver, a mí voy a hacer un comentario que primeramente no es jurídico, pero solamente para hacer un poco de memoria de lo que ha sido esto. El señor Allen Berbera y su papá Guten Berbera eran los abogados, recordemos, del presidente Rafael Correa, cuando la época de la denuncia contra Diario El Universo y el posterior conocimiento de ese caso frente al sistema interamericano. Y en este contexto, todo este círculo de personas, funcionarios del correísmo, allegados al correísmo, sostenían una tesis que luego fue elevada, digamos, a una discusión internacional más compleja con varios países. Y la tesis era que el sistema interamericano, especialmente la Comisión Interamericana, no tenía competencia para emitir medidas cautelares. Algo que todos los que trabajamos de alguna manera alrededor del sistema interamericano nos oponíamos, pero lo que resulta curioso es que ahora, un poco cuando los papeles han cambiado, sí se piensa en el sistema interamericano como un mecanismo idóneo para la tutela de derechos, cuando estas mismas personas en 2013 sostenían y abogaban porque se le recorta a la comisión facultades de emitir medidas cautelares. Entonces, este es un comentario previo antes de responder, Milton, su pregunta, que
que pasa por la coherencia, ¿no? O sea, la incoherencia que pasa por querer desmontar un sistema de protección de derechos humanos cuando estoy en el gobierno y no me conviene, pero cuando trato de evadir decisiones judiciales derivadas de mi conducta anticonstitucional, entonces sí recuerdo y sí recurro al sistema interamericano. Solo este comentario porque es algo que a mí me parece que es importante que la gente recuerde. Luego, a ver, ¿qué implica irse al sistema interamericano? El sistema interamericano de derechos humanos es, como su nombre lo indica, un mecanismo internacional de tutela y protección de derechos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene dos mecanismos de protección. Un mecanismo que es el mecanismo de los casos y peticiones, que es, para ponerlo en términos bastante sencillos, cuando un individuo o grupo de personas demanda al Estado, alegando que el Estado ha violado los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado, digamos, que genera las obligaciones para el Estado. Y luego tenemos este otro mecanismo, que es el mecanismo de las medidas cautelares, que es un mecanismo que no es judicial, pero más bien tutelar y cautelar, que busca suspender y frenar actuaciones dentro del Estado que podrían generar daños irreparables y graves al ejercicio de un derecho convencionalmente protegido. Entonces, cuando Alan Berbera dice que se va a ir a la Comisión Interamericana, que tiene derecho a hacerlo porque al final de cuentas es un ciudadano, con mucha incoherencia, pero tiene derecho. Lo que apunta, me parece a mí, es activar el mecanismo de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque en este momento no hay un acto ya concretado que él podría decir a través del cual se le han violado sus derechos. Lo que hay es una expectativa de una eventual decisión de la Corte Constitucional mediante la cual le podrían destituir. Hay esta eventualidad de una posible situación que él la considera como lesiva a sus derechos. En estos escenarios lo que procede es presentar una medida cautelar alegando situaciones de extrema gravedad y urgencia, y la idea de la medida cautelar es que la Comisión Interamericana le ordene al Estado de Ecuador que frene esos procesos o que no los destituya de plano. La Comisión Interamericana, no podría, porque no tiene facultades para ello, ordenarle, por ejemplo, a la Corte Constitucional el tenor de su decisión. Solo podría, por ejemplo, decir que los procesos que se lleven sean respetuosos de las garantías del debido proceso, pero la Comisión Interamericana y luego la Corte no son órganos de apelación ni de cuarta instancia, es decir, ni la Comisión ni la Corte le puede ordenar al Estado de Ecuador y a sus tribunales internos, mejor dicho, cómo resolver las cuestiones que están puestas en su conocimiento. Lo que puede hacer es a posteriori revisar, por ejemplo, si ese proceso observó las garantías procesales, si la norma aplicada era consistente con las obligaciones internacionales del Estado, pero lo que no puede hacer es decirle falle en tal o cual sentido. En Impacto Informativo estuvo Antonio Zapata, periodista mexicano, hablando sobre el tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Veamos la nota. Pues sí, efectivamente hay muchos vínculos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto precisamente a esta tragedia que recientemente ocurrió en Ecuador cuando perdieron ustedes al candidato Villavicencio. Y es que durante jornadas previas, recordarán ustedes, Fernando había estado acusando de que había sido el cártel de Sinaloa el que lo había estado amenazando constantemente a lo largo de su campaña. No tiene nada de raro esta acusación debido a que efectivamente el cártel Sinaloa había estado trasladando con toda la claridad del mundo muchas de sus operaciones hacia Centroamérica. Esto debido a que acá en México tienen una encarnizada guerra en contra de otro cártel antagónico, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha estado invadiendo prácticamente por completo el territorio nacional y de hecho nos ha sumergido a los mexicanos en una espiral de violencia pocas veces antes vista. Estos dos carteles tienen relación con bandas criminales aquí en el Ecuador, que han protagonizado barbaridades y hechos terribles, sanguinarios, a los civiles como a los reclusos en las penitenciarías. Y déjame decirte que las cosas que han visto ustedes no son nada en comparación a lo que hemos visto nosotros en esta guerra. Con toda la claridad del mundo también hemos visto, y bueno, todo el mundo lo ha visto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido cierto favoritismo con respecto al cártel de Sinaloa.
Tan es así que el mismo Fernando Villavicencio y muchos de ustedes fueron testigos de cómo nuestro propio presidente saludaba con una familiaridad increíble, inaudita, a la madre del Chapo Guzmán. Y esto, al mismo tiempo, también estaba marcando el momento en el cual el propio cártel de Sinaloa estaba perdiendo terreno gracias justamente a la guerra que está sosteniendo en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto no tiene nada de raro entonces que el cártel Sinaloa haya trasladado muchas de sus operaciones justamente a Centroamérica. Y es entonces cuando entonces entra justamente la parte en la cual Fernando Villavicencio se convierte en un problema para el cártel de Sinaloa, porque a diferencia de otros candidatos, quizá, no sé, corrígeme si estoy equivocándome, pero Fernando Villavicencio fue uno de los que más estuvo en contra precisamente de la intrusión de este cártel a las actividades económicas subterráneas del Ecuador. Y la que tú escuchaste no fue la única alocución de Fernando Villavicencio hacia las mafias criminales mexicanas. Antes, con anterioridad, incluso cuando él fue asambleísta, él ya hizo estas denuncias. Exactamente. No tienen absolutamente nada de raro entonces que haya detectado Fernando este tipo de cosas. ¿Cuál es el tema aquí, mi estimado Edgar? El tema radica en que también al mismo tiempo en México nos dimos de cuenta de un actor que empezó a atacar de una manera increíblemente fuerte a Fernando Villavicencio, y que fue precisamente el expresidente Correa, quien tiene además fuertes vínculos con la administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos perfectamente todos que la narrativa ha sido que el expresidente Correa se ha refugiado en Bélgica, pero la realidad es que se la pasa muchísimo más tiempo aquí en México, el expresidente Correa, que estando en Bélgica, que es donde está protegido políticamente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La dinamitación de los partidos políticos pervirtió la democracia. El artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación previstas en la Constitución. El Estado de Derecho es la expresión de convivencia civilizada, dentro de un marco legal que se encarga de regular y limitar el poder estatal, garantizando plenamente, en teoría claro, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población. El Estado debe ser un medio para la consecución de las metas del hombre y no un fin por sí mismo. Y el ser humano debe constituir en el centro de la razón de ser de las instituciones. La dimensión humana del desarrollo, entendida como la suma de libertad, educación, cultura, dignidad, trabajo, salud, estabilidad económica, medio ambiente sano y seguridad jurídica, es lo que se debe buscar como resultado práctico de eficaces acciones de los gobernantes. En el Ecuador, desde su independencia, primó el bipartidismo entre conservadores y liberales, vigente hasta la mitad del siglo XX. Posteriormente aparecen nuevas propuestas ideológicas que, en su mayoría, constituían desmembramientos de los dos partidos que habían mantenido dicha hegemonía. Varios de esos grupos tenían mayor influencia en la costa, otros en la sierra, razón por la cual el regionalismo constituyó
un limitante para el desarrollo del conjunto territorial y social ecuatoriano. La falta de estructuras partidistas y la pobreza extendida alimentó el nacimiento y fortalecimiento de líderes populistas y caudillos que se encargaron de vender ilusiones, usando discursos demagógicos con disfraz progresista dirigidos a sectores marginales que buscaban soluciones rápidas a sus multiplicados problemas. El sistema democrático ecuatoriano se ha visto muy deteriorado por la inexistencia de verdaderos partidos políticos con ideología, declaración de principios, planes de gobierno claros y escuelas de capacitación política. Todo esto se consolidó en la constituyente correísta de Montecristi, que vio en la proliferación de membretes electorales la posibilidad de ganar elecciones, provocando mañosamente una enorme fragmentación de estructuras vaciadas de contenido ideológico. Luego de varias dictaduras, tras el retorno a la democracia, el Ecuador contó con respetables organizaciones políticas que merecieron ser llamados partidos políticos. Tal es el caso de la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano, el FADI, y el Movimiento Popular Democrático. Esas organizaciones contaban con principios ideológicos claros, así como con escuelas de formación y de capacitación política, ofreciendo además al país planes de gobierno nacionales y seccionales que permitían a la población nacional apoyar a un partido determinado, así como a sus candidatos, que eran el trasunto de las propuestas programáticas planteadas. En democracia, los partidos políticos se convierten en los vehículos adecuados que intermedian entre la sociedad civil y el Estado, buscando la construcción de un mejor Ecuador a partir del estudio y conocimiento de la realidad nacional, así como a la adaptación de soluciones prácticas ligadas con su ideología, que buscan respuestas de solución concreta a la problemática económica, social y política. La mutación de partidos políticos en membretes de corte meramente electoral ha empobrecido la democracia, convirtiéndola en un mercado populista de ofertas electorales de muy fácil cumplimiento aparentemente, lo que conlleva la suma permanente de decepciones sociales, así como de resistencia, de rechazo popular a una clase política que únicamente ha sabido proteger sus inconfesables intereses y los de los grupos de poder a los que se deben, dando siempre las espaldas a la solución de los verdaderos problemas de una sociedad que se desangra por la violencia de narcomafias criminales que siguen apoderándose de los aparatos institucionales de un país que pide a gritos honestidad, trabajo, salud, paz y educación para todos. La carencia de estructuras políticas organizadas que cuenten con ideología y planes de gobierno hace que proliferen las propuestas populistas que devienen en nuevas decepciones sociales. El Ecuador requiere, con urgencia, de organizaciones con liderazgos sólidos basados en la ética, en el conocimiento y en el compromiso social. Muchas veces nos preguntamos dónde están las élites, dónde está la academia, dónde están los gremios, dónde están las organizaciones de la base social. ¿Dónde se extravió el compromiso de la sociedad civil con el país? Si no somos capaces de empujar desde la base social la construcción y ejecución de un acuerdo nacional por la seguridad, la paz, el desarrollo, el trabajo, si no somos capaces desde la base social de empujar la formación de verdaderos proyectos ideológicos que nos devuelvan partidos políticos respetables y serios, estaremos mucho más cerca de la consolidación de un narcoestado que destruirá la esencia misma de la patria. Editorial. Liberalismo o populismo, artículo de Ramiro Ruiz.
¿Qué es lo que está haciendo el actual gobierno frente a los problemas de la seguridad y la corrupción? No tomó decisiones que pudieron dar resultado al desmantelar el populismo y cancelando a las mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias. ¿Está tomando otro giro la política y la economía? La ruta más viable es aquella que tomaron muchos países del mundo y han conseguido éxito exterminando la pobreza, multiplicando el trabajo con sueldos dignos y recuperando el sentido de la vida. Sin embargo, se está observando el valor de la libertad. No se puede tener libertad política sin libertad económica y viceversa. Quienes temieron al liberalismo fue la derecha y ahora el populismo. El liberalismo, desde que está en la historia, ha civilizado más a la sociedad. Defendió la posibilidad del error personal y el acierto ajeno, lo que hoy identificamos como tolerancia. El conservador defiende el pasado con actos de fe. El liberalismo defiende la razón. La filosofía del liberalismo está en contra de la violencia. Liberalismo y democracia forman una misma moneda. Recordemos que Grecia inventó la democracia, pero al mismo tiempo su sombra, la antidemocracia. En Europa, los antidemócratas son los movimientos nacionalistas. Si la antidemocracia termina, se reforzará la democracia. Así es el liberalismo. Mientras los populismos fomentan la confrontación y el odio, se envuelven en la bandera del nacionalismo. El populismo es enemigo de la democracia. Antes, el peor enemigo de la democracia era el comunismo. Pensaron que habría desaparecido la explotación y los privilegios. Llegó a contados países del mundo, pero fracasó. En la actualidad, el comunismo ya no es enemigo de la democracia. El adversario es el populismo que ataca a países desarrollados y subdesarrollados. Inventó una imagen para que la gente inocente aspire a la justicia y a la honradez. Es una política que sacrifica el futuro en nombre de un presente efímero. Privilegia al pueblo como víctima. Estos procesos de destrucción social y económica han sido dinamitados por el populismo. Es atractivo porque los populistas se presentan capaces de resolver problemas de forma inmediata. Inglaterra cayó en el populismo. Lo mismo sucedió en Estados Unidos. Hay que enfrentar al populismo y hacerlo retroceder democráticamente. Los venezolanos se rindieron al populismo, como también los colombianos, brasileños, argentinos, nicaragüenses y mexicanos. Es lamentable que existan gobiernos que apoyan al populismo. Los componentes del populismo son el nacionalismo, xenofobia, odio, repugnancia, rencor, separatismo, patrioterismo y racismo, discriminación, segregación. La corrupción es el fenómeno social que más debilita el Estado de Derecho y el ejercicio de la democracia. El crecimiento del Estado facilita la corrupción. En la actualidad, la razón primordial del volumen de corrupción es el derrumbe de los valores morales. Los valores débiles y minoritarios más bien incitan la violación de las leyes. La corrupción arruinó la economía del Ecuador. Sin sólidas convicciones morales de los líderes y de cada ciudadano, la descomposición seguirá destruyendo a la sociedad y a las personas. Pero no solo es el poder y los valores morales frágiles que han facilitado el crecimiento escandaloso de la corrupción, es también la intervención del Estado. La libertad se fue consolidando a través de las tradiciones, costumbres y leyes, hasta dejar huella en las manifestaciones de la vida social, la economía, la política, la cultura, la religión, la familia, el trabajo, el individuo, lo privado y lo público. Por desgracia, en el Ecuador, como en otros países de gobiernos populistas, ha disminuido la libertad y ha crecido el intervencionismo del Estado benefactor. La libertad ha sido despojada por el Estado y de esta manera aumentó su capacidad a tomar decisiones en asuntos que corresponden a la vida privada. La estatización en la vida cotidiana se puede confirmar en lo que tiene que ver con el empleo, la libertad de expresión, la salud, la seguridad social, la política monetaria, la educación, la vivienda, la agricultura. La inteligencia de Rafael Correa la utilizó para extender el poder que llegó al abuso y a montar la fuente interminable de corrupción. No hay una institución del gobierno que esté limpia. Basta leer los medios de comunicación y esta página se llenaría de una antología de la infamia
cuando la gente sigue a una candidata populista que defiende el socialismo como una solución celestial a los problemas. Artículo de Ramiro Ruiz. Carta abierta a Daniel Noboa, a Fernando Balda. Estimado Daniel, le estoy escribiendo al próximo presidente del Ecuador. Sí, pues ya está decretado que serás presidente, porque todos los ciudadanos que votaron por Villavicencio, Otto, Topic, Yacu y Herbas, que son anticorreístas, te darán el voto en segunda vuelta. Justamente en este momento es cuando debes mirarte en el espejo de Guillermo Lasso para que tu gobierno no fracase como el de él, y la única forma es teniendo muy en claro lo que sucedió y por qué sucedió. Lasso llegó al poder igual como tú lo harás, con el voto 100% anticorreísta, entiendas el voto 100% anticorrupción del correísmo. Sin embargo, ya electo y antes de asumir el cargo se reunió en secreto con Rafael Correa y Jaime Nebot, facilitó su avión para trasladar a los operadores de Correa hasta la ciudad donde se reunieron, pactó con Correa la organización de la Asamblea Nacional para tener un legislativo anuente a cambio de usar el poder para tumbar en la Corte Nacional el caso del secuestro a Fernando Balda, que lo convirtió en prófugo. También el caso Sobornos, donde Correa tiene una sentencia de 8 años de prisión junto a Jorge Glass, Vinicio Alvarado y una larga lista que verás plasmada en una gran placa en la entrada de Carondelet cuando entres a tu nuevo despacho por la esquina de la calle Chile. Los detalles de la nueva alianza Lasso-Nebot-Correa se filtraron y los ciudadanos que votaron por Lasso protestaron ante la traición, la crítica y la presión fue tal que Lasso tuvo que romper al impresentable pacto, poniéndolo en una nueva y complicada posición, porque ahora había traicionado 2 veces, primero a sus votantes y luego a Nebot y a Correa, que ante tal traición se juraron desestabilizar al presidente hasta sacarlo del poder, cosa que lograron llevándolo a estar entre la espada y la pared, por lo que tuvo que tomar la decisión de decretar la muerte cruzada. Sobre las condiciones de dicho pacto, además de que fueron públicas, Guillermo Lasso me lo dijo personalmente en una reunión que tuvimos en Carondelet cuando ya era presidente, por ello tengo claro cómo fueron las cosas. Con estos antecedentes debes estar preparado porque el correísmo buscará penetrar tu gobierno para intentar lograr su objetivo de impunidad y de no lograrlo, intentarán desestabilizarte al igual que a Lasso, quien por cobardía y falta de moral no quiso aplicar la receta que estaba aprobada, enfrentar al correísmo con la justicia de forma transparente e irrefutable. Lasso recibió el país con las mismas condiciones políticas y judiciales con respecto al correísmo que tú lo recibirás, con un Rafael Correa con orden de prisión y prófugo, es decir, con la culebra del correísmo pisada a la cabeza y debió llegar a cortarla, pero no se atrevió, no tuvo ni la valentía ni la pericia. Debes tener en claro también que fue la lucha anticorrupción de más de una década la que mermó al correísmo. Eso costó muertes, secuestros, injusticias, pérdidas y sufrimientos de muchos. Lasso fue inconsecuente con ese pasado que allanó el camino para que pueda ganar elecciones con una propuesta política diferente al correísmo, como es el caso tuyo ahora. No es lo mismo un Ecuador en campaña electoral con Correa que sin él. Por ello, te digo en primera persona, siendo yo el hombre que convirtió a Rafael Correa en prófugo, te estamos entregando un Ecuador sin Correa y es tu responsabilidad no cometer el error de Lasso que le permita nuevamente tomar fuerza. Esa es tu responsabilidad porque esa es la orden que recibiste en primera vuelta y que recibirás de tus votantes también en la segunda, así como de hacer un buen gobierno que genere bienestar ciudadano. No faltará el asesor que te diga necesitamos pactar con el correísmo para poder tener gobernabilidad. Ese asesor es ya un operador de Correa que apela no a tu inteligencia y conveniencia del país, sino a la mediocridad de decirte lo absurdo, que sin pactar con Correa no podrás sacar al país adelante. Te dirán también que el caso de secuestro a Fernando Balda es una pelea ajena entre Balda y Correa, que allí no te tienes que meter, que el caso Sobornos es un montaje. No olvides que ello fue determinante para la historia actual. Sin embargo, ni yo ni nadie quiere que el presidente intervenga sobre las decisiones judiciales, pero sí que dé señales de que ante la abundancia de pruebas y debido proceso se deben respetar. Te escribirán frases para tu discurso, como la que les escribieron a Lasso cuando dijo: yo no vengo a saciar el odio de unos pocos, sino el hambre de muchos.
frase que aunque suena loable y humanista, se la pusieron en la boca para que Correa sepa que ya estaba operando e influyendo en el presidente. Asimismo lo intentarán contigo para comprobarle al correísmo que han descontextualizado las causas, la verdad y la justicia, tratando de confundir y hacer olvidar que haber buscado y seguir buscando justicia no es odio, sino un derecho de las víctimas. En el caso de mi secuestro, una lucha judicial de 10 años y que aún continúa. No intentes quitarle votos al correísmo. Correa y sus secuaces, además de criminales, son psicólogos que tienen embobados de odio e ignorancia al 30% de los votantes a los que ellos mismos llaman borregos. Preocúpate de fortalecer la fidelidad de los votos que ya tienes y de los anticorreístas que se le sumarán, los que votaron por Otto, Todd, Villavicencio, Yacu y Herbas. No necesitas los votos del correísmo para ganar, es matemática simple, ganarás sin ellos, y aunque gobiernes para todos, será a tus votantes a los que le deberás lealtad y al equipo que te acompañó. Que no se te meta por la ventana el correísmo a pretexto de nada. El correísmo intentará el pacto desde ahora, antes de la segunda vuelta. Te querrán reunir en secreto con ellos o que envíes un delegado, y no faltará el acomedido que quiera ir a esa reunión para representarte y negociar para la redistribución de los cargos de la Asamblea y venderte la idea de la gobernabilidad. No los necesitas. Lo que sí necesitas es determinación. Nunca olvidar que Ecuador no es un país con una democracia normal, por tanto se debe gobernar de forma sui generis, que si le das a la rata del correísmo un pedazo de queso, cuando te des cuenta ya se te habrá bebido el vaso de leche. Prepárate porque si no pactas impunidad, entonces intentarán hacerte pedazos en año y medio de gobierno. Por ello la opción es aplastarlos de entrada y neutralizarlos. Daniel, especialmente en la política uno siempre se encuentra rodeado de un mosaico humano de diferentes proveniencias a los que no se les puede cerrar las puertas. Sumar es ganar, pero no permitas que te quieran inducir al pacto con el correísmo. Recuerda que junto a tu equipo eres autosuficiente y tienes la capacidad de dirigir el país con buen rumbo. En ese sentido, el otro mayor problema que desangra a nuestra sociedad es el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo que debes tener claro el terreno en el que estás pisando. Ahora mismo tu vida ya corre peligro. No dudes que intentarán matarte. Rodéate del mejor esquema posible de seguridad e inteligencia. Pregúntele al gobierno qué están haciendo los departamentos de inteligencia para prevenir los atentados a candidatos. Los alcances de los criminales de hoy son muy grandes. Usan drones, cohetes, explosivos. Ningún lugar es seguro si antes no se ha enviado una avanzada y barridos técnicos. Hay que revisar incluso el entorno por si hay francotiradores o cohetes apuntando los lugares donde vas a estar. Si no asumes esa realidad ya te perdimos. Tenemos el trágico ejemplo que ya vivimos. No puedes ser confiado. La coordinación de tu seguridad debe ser extrema y mixta, la tuya privada junto con la del Estado. Una especie de paranoia técnica. Como ya lo he anunciado, estoy retirado de la política y no aspiro a ser parte de ningún gobierno. No obstante, mi lucha por la justicia no la abandonaré jamás, porque la historia comprobó que la misma le hizo bien al Ecuador y cambió la historia. Que Dios les dé sabiduría a ti y a tu equipo para hacer lo correcto con determinación y valentía, duro e implacable contra la criminalidad y con corazón sensible ante las necesidades del pueblo. Fernando Balda. Noticias internacionales. París apuesta por ser la primera capital en introducir un servicio de taxis voladores. Elegir el cielo en lugar de la carretera pronto será posible en París. Durante los Juegos Olímpicos de 2024 se pondrá en marcha un servicio de taxi aéreo eléctrico. ¿Pero en qué consiste este tipo de viaje? La respuesta se encuentra en este vertipuerto, el primer aeropuerto de drones de Europa, una terminal de pruebas cerca de París. You will proceed to the check-in, so we need to verify that you are the right passenger arriving at the right time. Here is our small passenger lounge, and about 5 minutes before the departure they'll be asked to board the air taxi. Here again we've got a biometric gate and they are allowed to board. Suben a bordo y despegan hacia uno de los 5 vertipuertos que rodean París, uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad, en una barcaza que flota sobre el Sena.
Aún queda saber si los residentes de la Ciudad de las Luces aceptarán la incorporación de estas máquinas, 4 veces más silenciosas que un helicóptero según los responsables del proyecto. Les nouvelles mobilités aériennes, d'abord, c'est l'aviation décarbonée qui est présente aujourd'hui. C'est une aviation qui rend d'autres usages, des nouveaux usages, ceux auxquels on pense, transporter des personnes, transporter des colis, de l'urgence, le médical, et puis ceux auxquels on ne pense pas encore. En cuanto a los fabricantes, la elección de París recayó en Volocopter y su avión Biplaza. La empresa alemana espera obtener rápidamente el visto bueno de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Notre première priorité aujourd'hui, et ce vers quoi on est tous tendus et toutes nos ressources sont consacrées à ça, c'est la certification de la machine. Donc on vise raisonnable, quelque chose qui est livrable, qui va pouvoir réellement exister, plutôt que de faire des choses et des promesses qu'on ne pourra jamais tenir. Paris sera-t-elle la première capitale mondiale à lancer un service de taxi volant? Les porteurs du projet y croient. Ils ont moins d'1 an avant les Jeux Olympiques pour convaincre les régulateurs et les autorités. Cyril Forneris, Euronews, Paris. El secreto de las máscaras de lucha libre mexicana. Es un gran compromiso, pero también es una gran tranquilidad porque tienes una doble vida, ¿no? Como yo puedo estar en un aeropuerto o en un restaurante a un lado de ti y tú no te vas a dar cuenta. En el vibrante mundo de la lucha libre mexicana, las máscaras son mucho más que simples accesorios. Son símbolos de honor, identidad y tradición que se remontan a décadas atrás. Pues como magia, que no sepa quién está oculto atrás de esa máscara, y por eso cuando se lleva a cabo a veces los encuentros de máscara contra máscara, la gente quiere saber, se impresiona quién estaba de esa tapa. Leyendas como el Santo y Blue Demon dejaron huella con sus máscaras. El Cobarde nueva generación está orgulloso de seguir con la tradición. Se siente muy bonito el saber de que yo me gané este nombre y que el día de hoy yo lo estoy portando. Y yo vengo siendo, por decir, la tercera generación en portar esta máscara. Las máscaras que comúnmente vemos en las arenas mexicanas varían en diseño y significado, desde las coloridas y extravagantes hasta las misteriosas y elegantes, todas ellas hechas de manera artesanal por manos diestras como las de Armando Rosas. Ya trazando la máscara, de ahí procedemos a cortarla y luego de ahí pasamos a lo que es aquí la máquina para empezar a coserla, darle una transformación a esos cortes hasta llegar a la magia de tenerles ya preparada una máscara para que el cliente o el luchador la pueda disfrutar al momento que yo la termine. Los combates de máscara contra máscara son luchas de apuestas llenas de emoción, donde termina la incógnita del perdedor. Y al debutar, presentarte arriba en ring con tu máscara es ya defenderla como si fuera un hijo, porque te costó tantos años de preparación para subirte a ese cuadrilátero, presentar esta máscara, y al presentarla es tu deber cuidarla y defenderla con sangre, sudor y lágrimas. En resumen, las máscaras de la lucha libre mexicana son más que simples adornos, son la esencia misma de este deporte y una ventana a la rica historia y tradición de México. Gracias a este trabajo que me enseñó mi padre, sí es una gran importancia para mí. Como dicen muchos los luchadores también, yo creo que lo pudiera decir yo, bendita lucha. Gracias a este trabajo es de lo que yo me sostengo, es lo que me saca adelante. Cuidarla porque es parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura y parte de nuestro trabajo. Pero créeme que ese misticismo, como dices tú, es lo que es la máscara, el poder llevar ese doble vida como persona. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad.
Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.